Quiero que vaya conmigo a Salmos capítulo 32. Tenemos el Salmo 32. Vamos a leer el versículo 8. Si usted quiere leerlo conmigo, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Linda la palabra, ¿verdad? Nos vamos a quedar hasta ahí, y el versículo 9, pues si usted le echó una ojeadita, usted si lo quiere apropiar, alabado, ¿verdad? Sea el Señor, porque toda palabra obra para bien. Puede sentarse. Yo creo que sí, ¿verdad? Le echaron una ojeadita al versículo 9. Pero Dios es bueno con nosotros. Muchas veces nosotros vemos a un Dios distante y tan importante, y que Él obra en la historia del mundo, obra en la historia de las naciones y de los pueblos. Él rige el destino del mundo, de hecho, pero como que viéndolo así se nos olvida que Él es el Dios de la historia, no solo del mundo entero, sino de cada uno de nosotros. Él obra en la historia mía, Él obra en la historia suya. ¿Me entiende? Y algunas veces nos preguntamos de qué manera funciona esto, que Dios intervenga en mi vida. Por eso el tema de hoy es Dios en tu historia personal, porque Él está ahí. Así como ha escrito la historia del mundo, escribe tu propia historia, mi historia, mi historia. Y pensando en esto, encontré una lectura y yo se la voy a leer. Me gustaría que esté atento porque dice una gran verdad. Dice que un hombre susurró a Dios y le dijo: Dios, habla conmigo. Y un ruiseñor comenzó a cantar, pero el hombre no oyó. Entonces el hombre repitió: Dios, habla conmigo. Y el eco de un trueno se oyó, mas el hombre fue incapaz de oír. El hombre miró a su alrededor y dijo: Dios, déjame verte. Y una estrella brilló en el cielo, pero el hombre no la vio. El hombre comenzó a gritar: Dios, muéstrame un milagro. Y un niño nació, mas el hombre no sintió el latir de la vida. Entonces el hombre comenzó a llorar y a desesperarse: Dios, tócame y déjame saber que tú estás conmigo. Y una mariposa se posó suavemente en su hombro. El hombre espantó a la mariposa con la mano y desilusionado continuó su camino, triste, solo y con miedo. ¿Nos identifica en algo? ¿Queremos que Dios intervenga en nuestra propia historia? Muchas veces se lo hemos pedido y lo está haciendo. Dios interviene en la historia personal de cada uno. Fíjese que en cierta oportunidad yo escuché un significado de uno de los nombres de Dios. Ese nombre es el que se traduce en español como Jehová. Es el tetragrama de YHWH en mayúscula. Es un nombre de Dios, pero nosotros lo conocemos como Jehová. Y para mí fue tan curioso el darme cuenta que uno de los significados de este nombre es el que hace la historia ocurrir.
el que hace la historia ocurrir. Todo evento, todo suceso no pasa si Dios no lo quiere. ¿Me está comprendiendo? En la historia, Él no solo escribe los planes, Él los hace ocurrir. Vaya conmigo a ver un ejemplo de esto en Jeremías capítulo 29, un versículo muy lindo que creo que en más de una oportunidad tal vez usted ha sentido. Esa palabra es para usted, así como yo le he sentido. En momentos en los cuales hemos pedido la intervención de Dios. ¿Lo tiene? Dice Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Estas palabras en primer lugar fueron dadas al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel estaba en un momento bastante difícil, bastante duro para ellos. Y el Señor los tranquilizaba diciéndole, yo tengo planes de bendición para ustedes. Pero sabe que el pueblo no quería hacer lo que Dios le decía. Entonces, vamos al capítulo 25 para que vea que Él sí hace que ocurra el plan que Él tiene. Jeremías capítulo 25, vamos a leer unos versículos de ese lindo capítulo de historia. Jeremías 25, leamos desde el 8. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años, refiriéndose a su pueblo, Israel y Judá. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. En el capítulo 29 les dice, yo sé los planes que tengo para ustedes y son planes de bien. Planes de bien. Pero ellos no querían salir de ese lugar. Ellos no le querían hacer caso a las palabras de Jeremías, que por 23 años les había estado predicando, tienen que salir, acepten, váyanse cautivos, mejor a Babilonia, que van a guardar su vida. Entonces dijo Dios, no quieren que se cumplan los planes de bendición para ustedes, yo los voy a hacer cumplir. Manda Nabucodonosor y fueron llevados cautivos. ¿Se da cuenta cómo Dios no solo escribe planes, sino que los hace cumplir? Porque Él es Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores. Nada ocurre. Dele fuerte el aplauso al Señor. Hermano, Dios no es un Dios de aquel entonces y en aquellas tierras. Dios es un Dios de aquí y ahora y en mí. ¿Me explico, hermanos? Ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob no solamente es el Dios de ellos, no solamente es el Dios de Israel y de Judá, es mi Dios, mi Dios, y es su Dios. Su Dios. Entonces, Él es el creador, Él es el soberano de todas las cosas. Oiga bien, sobre los cielos, sobre la tierra, Él gobierna, y todos los hechos de la historia suceden, y suceden como Dios, oiga bien, lo permite.
Porque podrán ser hechos que usted dice, no, eso no, pero Dios los permite. Y hay algo que es mejor, cuando Él los ordena. Porque ahí está ya la voluntad soberana. Pero sí hay ciertas cosas que las permite que pasen. Pero lo que no quiere decir que Dios no está en esa historia. Hermano, en la historia de la humanidad se dio un hecho con el cual Dios cambió a la historia de la humanidad para siempre en esta tierra y más allá en la eternidad. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, siendo el Dios todopoderoso, se encarnó en Jesucristo y entró a cambiar la historia de la humanidad. Desde ese momento hay salvación en Cristo Jesús y, hermanos, somos libres de pecado. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y dice Juan, y vimos su gloria como del unigénito, lleno de gracia y lleno de verdad. Desde ese momento Dios participa, interviene directamente en la historia de la humanidad. Y nosotros podríamos decir, bueno, pero eso es, hermano, Dios obrará en cada vida de nosotros para cumplir un plan que Él tiene. Usted es importante, yo soy importante, cada uno de nosotros es importante porque Dios nos hizo a nosotros. Y si Él nos hizo es porque tiene un plan para cada uno de nosotros. Él no es un Dios de desorden, Él no hace las cosas al azar. Él no va a crear una criatura, un ser humano no lo va a crear sin un sentido de la vida. Dios lo hace porque Él quiere realizar su plan para con nosotros. Y todas las experiencias de la vida, sean dolorosas, sean de gozo, sean tristes, hermano, o lo que usted tal vez les quiere agregar, realmente todas esas experiencias sirven para moldear nuestro carácter. ¿Cómo moldearlo? Acuérdese que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, el pecado ha hecho un daño en nosotros. Y con cada experiencia Dios está moldeando. Acuérdese de aquella experiencia del alfarero. Cuando fue el profeta y aquel alfarero estaba tomando el barro en sus manos, cuando veía que aquella vasija no estaba bien hecha o tenía una ranura, agarraba el barro, luego lo deshacía y volvía a hacer hasta que quedara una vasija para la honra del alfarero. De igual manera, Dios va a tomar experiencias en nuestra vida para que nos llegue a formar y le demos honra al alfarero divino debido a esa obra que está haciendo en nuestra vida y nos va a convertir en una vasija de honra para su gloria. Todo lo que sucede es parte del trabajo de un Dios soberano. No crea que usted a Dios le va a torcer el brazo. No, de ninguna manera. Dios es el que tuerce los brazos. No hay otro. Vamos a ver un ejemplo para que nosotros nos demos cuenta cómo experiencias tanto positivas como negativas sirven para la gloria de nuestro Dios. Quiero que vaya al libro de los Hechos, porque, hermanos, no sé si usted ha escuchado una frase o una palabra, el currículum vitae. ¿Ha oído decir de eso? El currículum vitae es un documento que uno hace en una página, ahora, ¿verdad?, por el internet. Ahora se le llama la hoja de vida. En esa hoja de vida se anotan todos los datos de la persona. Cuando va a entrar a una institución estudiantil, por supuesto, ¿verdad?, piden ahí todos los datos de la persona, piden los estudios, si es de trabajo, piden los trabajos en los cuales ha estado, cuánto tiempo ha estado. Y algunas veces, ¿verdad?, hasta preguntan por qué dejó esos trabajos.
Claro que si lo dejó por motivos que no honran a Dios, usted nunca lo va a poner. Pero en el currículum vitae que llevamos en el cielo, sí. Ahí está escrito completamente todo. Veamos la hoja de vida del apóstol Pablo. Vaya a Hechos capítulo 22 y vamos a leer en primer lugar el versículo 3. Y vamos a ver si en alguna manera también nosotros vemos cómo nuestra hoja de vida se va desenvolviendo como se desarrolló la del apóstol Pablo. Hechos capítulo 22, versículo 3. Dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Nació en Tarso de Cilicia y fue criado en Jerusalén. El primer dato que aparece ahí, ¿verdad? Claro. No sé a dónde nació usted, pero esa es parte de su hoja de vida. Si hasta este momento usted dirá, no, si ese cantón, ese es un lugar insignificante, que solo esto hay ahí, es significante para nosotros. Hermano, desde el momento que nosotros nacimos en ese lugar. Bien. Y vamos al capítulo siempre 22, versículo 25. Continuamos con la hoja de vida del apóstol Pablo. Dice el 25. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, ¿qué tuvo? Temor por haberle atado. Pertenecía a la nacionalidad y ciudadanía romana. ¿Por qué? Porque había nacido en una provincia bajo el gobierno de Roma, que era Cilicia de Tarso. En Hechos capítulo 22 siempre, versículo 3, en la otra parte dice: instruido a los pies de Gamaliel. Aquí ya va el estudio que tuvo este hombre, Saulo, educado en Jerusalén por Gamaliel, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. No sé a dónde estudió usted, pero eso va en su hoja de vida. Va en la escuela primaria, la secundaria, el bachillerato si lo realizó, etcétera, etcétera. Todo eso estaba en la hoja de vida del apóstol Pablo. Y vamos a continuar. Mire el trabajito que menciona tuvo el apóstol. Hechos capítulo 22, ahora leemos 4 y 5. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo. Y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados. ¿Se da cuenta del trabajo que tenía el apóstol? Saulo, ¿verdad? Saulo, antes de convertirse, trató de detener la herejía del culto a Cristo Jesús. Él trató de detener, él se empeñó en detener, hermano, y para hacer lo que hacía quiere decir que ese hombre tenía un fuerte carácter, un carácter vigoroso, valiente. No cualquiera lo iba a hacer. Él estaba buscando destruir al camino de Cristo. Hechos capítulo 7. Vamos a ver otro detalle en la hoja de vida de Saulo. Hechos 7, versículo 54. Yo no sé si en la hoja de vida suya también está la burla
que se hacía del cristianismo cuando no teníamos a Cristo. Nos burlábamos de los cristianos, nos burlábamos de sus enseñanzas, de la fe cristiana. Hubo algunos que hasta insultaron o apedrearon a cristianos. Espero que, pues, verdad, ya eso sea en el pasado, haya quedado ya ahí, perdonado ya por el Señor y olvidado. Pero sí hubo gente a tal grado. No sé si usted conocerá a alguien. Y de mi parte yo me burlaba de los cristianos. Y sí, creía que eran gente sin estudio. Pero, hermanos, el Señor me ha demostrado que el Evangelio es para los más inteligentes de toda la tierra y de todas las edades. Bendito sea su nombre para siempre. Vamos a Hechos capítulo 7, versículo 54. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones. Están hablando de los líderes religiosos, porque Esteban había hecho la defensa del Evangelio. Crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, no murió, sino que durmió. Capítulo 8, versículo 1, porque esta hoja de vida de Saulo sigue. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, ¿qué hacía? Asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Qué le parece? Presenció, consintió en la muerte del primer mártir y diácono de la iglesia de Cristo. Y no solamente eso, se va, agarra cartas y pesca a los cristianos, y no los llevaba gentilmente, leyéndoles sus derechos, sino que los agarraba y los arrastraba. Entiendo que a las hermanas, pues de donde las agarrara también, ¿verdad? Él las arrastraba y se las llevaba. Era un hombre realmente enérgico, valiente, hasta cierto punto valiente, ¿verdad? Fortachón, colérico, estricto de la ley, porque él creía que todo estaba bien. Pero, hermanos, hasta ahí nosotros podríamos decir: no, pero eso, no, eso no estuvo bien. No estuvo bien. Claro que no estuvo bien. Pero eso, ¿cómo es que Dios? Sí, Dios no lo ordenó, pero sí se lo permitió. Se lo permitió porque él no creyó en un principio al Evangelio de Cristo. Se lo permitió. Pero, ¿qué pasa con todo esto, hermano? Las experiencias del apóstol sirvieron como un medio para prepararlo. ¿Estamos comprendiendo ahora? Porque él iba a tener una labor que solamente a él se le iba a encargar. A ninguno de los otros apóstoles Dios le dio el encargo de que llevara el Evangelio de Cristo a otros grupos étnicos. Es más, a Pedro lo dejó para Israel, pero a Saulo le dijo: ve a los gentiles, ve y predica la palabra de Dios.
el evangelio de Cristo, y en esos lugares a Pablo no le esperaban, hermano, palmaditas en la espalda, no le esperaban ofrenditas para llevarlo a comer. A Pablo le esperaba la espada, la muerte, el dolor, la angustia y el hambre, y solo un hombre con ese valor, con ese arrojo, con esa energía con que persiguió en ese entonces a los evangélicos podía soportar lo que le vendría, pero ahora ya no era para desarrollarse como enemigo de la iglesia, sino era para darle honor y gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, para defender la palabra, para defender el evangelio de Cristo. Fue una labor que solo el apóstol Pablo tuvo, y Dios sabía que lo necesitaba para ello, por eso le permitió. Está bien, hasta ahí le dijo. Pero hermano, es que Dios es el que dicta lo que se tenga que hacer y lo que no se tenga que hacer. Y Dios usa todas las experiencias para cumplir esa voluntad. Dios toma cada situación de nuestra vida, sean negativas o sean positivas, pero las usa para la gloria de su nombre. Hermano, nació judío, es cierto, nació judío y tenía los derechos y los privilegios de un ciudadano romano. Mire, eso le permitió a él moverse en otros pueblos sin dificultad. Siendo judío, conocía la relación que había tenido Dios, el Dios del pacto con Israel, y él había aprendido exactamente esa historia, cómo Dios se había querido relacionar con el pueblo de Israel. Él conocía, él confiaba en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él tenía, hermano, una amplia experiencia en el conocimiento del Dios de Israel. Y como ciudadano romano disfrutaba de las ventajas, no solamente legales, porque hasta el tribuno tuvo miedo de tocarlo, sino también las ventajas culturales que le llevaba eso para poder trasladar luego a otros pueblos el evangelio del Señor Jesucristo. El maestro del apóstol Pablo fue uno de los mejores de su época. Podríamos decir que se educó en la mejor de las universidades de ese antaño. Aprendió las escrituras. Él, hermano, conocía bien el Antiguo Testamento. Comenzó también, él tenía el conocimiento, de interpretarlas. Él sabía cómo aplicarlas a la vida. Y aunque Saulo en sus cartas nunca le llamó a Jesús el Mesías, el Hijo de Dios, pero sí le llamó Señor, Señor de su vida. Hermano, el apóstol Pablo entregó la vida a ese al cual él perseguía, pero Dios usó esas experiencias como fundamento para lo que sería el apóstol luego, porque él era un líder de Israel. Hermano, él tenía un puesto de eminencia. Su temperamento, así como lo llevó a destruir, también lo llevó para construir. O sea que el mismo arrojo que tuvo antes, lo mostró después. Lo único que ya lo hacía para la gloria de nuestro Dios. Hermano, el Señor transformó a Saulo antes de destructor de la iglesia y ahora edificador de la iglesia. Pero ¿qué fue lo que hizo ese cambio? ¿Qué pasó con él? ¿A dónde nosotros vemos que Saulo se convierte en el gran apóstol Pablo? Es cuando se encontró con Cristo el Señor. ¿Cuántos de nosotros estamos acá que nos hemos encontrado con el Cristo de la gloria? ¿Puede decir un amén? ¿Ha marcado la historia? ¿Ha marcado el rumbo de su dirección ese hecho? Porque yo le digo una cosa, el apóstol Pablo, desde el momento que fue derrumbado, hermano, fue derrumbado, él cayó al suelo cuando se encontró con el Cristo resucitado. Pero desde que él se levantó, Saulo no fue el mismo. Si tú te has encontrado con Cristo, tiene que marcar una diferencia de antes y de ahora. Es así, es así.
Si no, no podemos decir que nos hemos encontrado con Cristo y no ha pasado nada. Hermano, el que se encuentra con Cristo sí le marca la vida para siempre. Porque cuando nos marca el Señor Jesucristo, nosotros somos llamados hijos de Dios. Y actuamos para la gloria de Dios y no para nuestra propia gloria, para la gloria del Señor que nos ha llamado, para que nosotros llevemos la luz que Él transmite a través de nosotros. Dios, hermano, puede usar todos los sucesos de nuestra vida para cumplir esa voluntad. Él puede moldearnos, Él puede convertirnos en un instrumento de su gracia. Pero como decía el versículo, te haré entender, porque hermano, muchas veces negamos que Él interviene en la vida nuestra. Lo negamos. Para el apóstol Pablo fue ese divino encuentro. Eso marcó la vida para él y desde entonces Saulo no fue el mismo. Hay un estudio de Lifeway de un autor que se llama Henry Blackaby. Él dice, el apóstol Pablo en todos los lugares que iba, él no dejaba de mencionar el hecho, que él era lo que era por ese encuentro que tuvo con el Señor Jesucristo. Y dice, hay veces que nosotros pedimos, hermano, que se nos dirija en el camino. Hay veces que nosotros decimos, ay Señor, pero dame una señal, pero yo quiero. Y dice, y Dios la da. Él le llama señales espirituales a un tiempo de transición, a un tiempo en que hayamos tomado una decisión, un tiempo en que hemos tomado una dirección. Pero ¿cómo es que funciona esto? Bien simple, hermano. Algunos queremos ver una cruz en el cielo, ¿verdad? Y hermano, ya Dios no va a dar esas señales. O tal vez queremos que se abra el mar rojo. Hermano, algunas veces, pero ni del chorro cae agua. Estamos esperando nosotros grandes. No, hermano, son eventos que pasan en la vida, que Dios los usa como para marcarnos, que tenemos que pasar de una posición a otra, por ejemplo. Hay eventos en los cuales, justamente hoy en la mañana hablaba con alguien y yo digo, este evento le está marcando, ¿para qué? Para aprender a perdonar de corazón, aunque hayamos sido los ofendidos terriblemente, aunque hayan actuado mal con nosotros. Hermano, la muerte de alguien, ¿o acaso no lo puede marcar a usted la muerte de alguien? Hay eventos en los cuales nos permite, mire, nosotros vamos empecinados tal vez en algo, pero cuando sucede así, Dios como que nos da vuelta. Mire, hermano, yo nunca olvido una señal. Tengo, pues en la vida ya tengo 56 años, imagínense. Cada día de vida es una experiencia con el Señor. Pero uno de los hechos que marcó mi vida fue la muerte de mi papá. Realmente. Yo no tenía a Cristo cuando sucedió. No entendía lo que estaba pasando. Pero sí entendí algo después. Que si mi papá no muere en ese entonces, y de la manera como murió en su casa, rodeado de nosotros, podríamos decir una buena muerte. No fue violenta, gracias al Señor. Pero hermanos, la muerte de él me marcó en un sentido que yo cambié de dirección. ¿Me está entendiendo ahora? Cómo Dios usa todo para bien. Y esa dirección, hermano, ya estaba en la universidad, pero esa dirección tampoco era buena, pero me marcó. ¿Qué hizo Dios entonces? ¿No entendiste? Ahora voy yo. Y paz, me la vuelve a cambiar él. Pero ahora para la honra y la gloria del Dios de los cielos, porque Dios tiene los ojos puestos en cada uno de nosotros. Hermano, yo le digo, Señor, hasta ahora entiendo por qué mi papá ya no está. Porque hubiera sido lindo verlo envejecer y tenerlo todavía, cuidarlo, pero no está. Pero ¿sabe qué? A cambio, Dios me quitó a mi papá natural, pero llegó el Padre de los padres, el Dios de dioses y Rey de reyes, y Él me tomó
Dele fuerte el aplauso al Señor. Puede haber en la vida un evento que lo haga usted tomar una decisión. Y una decisión que va a ir en bien de su vida. Que antes no lo entendía. Por ejemplo, le quitan el trabajo. Le quitan el trabajo. Que murmuramos, nos enojamos, nos quejamos con Dios. Pero Dios algo está haciendo. ¿Usted cree que Él va a dejar pasar las cosas sin un propósito? Siendo el Dios que hace la historia ocurrir. Dios no le va a quitar el trabajo a usted simplemente va a dejar que se lo quiten porque se lo quiten. Un propósito tiene. Algunas veces creemos que si no trabajamos no vamos a tener nada. ¿Y sabe qué? Hay tiempos en los cuales se ha quedado usted sin trabajo y mejor ha comido. ¿O no es cierto? ¿Ah? No le ha hecho falta nada. Es más, me decía una hermana, ahora que, mire, mi esposo lo deportaron, los niños están pequeños, yo no tengo trabajo, más llena está la refrigeradora. Y el pago de la casa no se le detuvo. Y el esposo era el que proveía para eso. Pero claro, le quitaron el trabajo, le quitaron al esposo, le quitaron y se mostró el que sí falla. Y ese Dios en nuestra vida. Esa misericordia jamás puede olvidarse. Dele fuerte el aplauso al Señor. Puede ser un fracaso. ¿O no ha tenido fracasos usted en su vida? Todo ha sido. ¿Han habido fracasos? Claro. Si Dios no los ha ordenado, se los ha permitido. Pero para que nosotros aprendamos. ¿No es cierto que después de un fracaso Dios nos levanta? Si vamos a Él, Dios nos levanta. Entonces el fracaso deja de ser fracaso y se convierte en ¿qué? En una experiencia. ¿Para quién? Para la gloria de nuestro Dios. Y entonces decimos, ese es mi Dios, ese es el Dios que yo tengo. Yo sabía que tú ibas a actuar. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, solo cuando ya sucede, cuando ya pasa, nos estamos dando cuenta que Dios estaba en ese momento ahí. Hermano, Dios va a desarrollar su proyecto con cada uno de nosotros. ¿Me explico? Dios, hermano, no se va a quedar con nada en el tintero, como decimos. Yo no sé si usted ya identificó esos momentos que le han venido a su vida. ¿Puede hacer un recuento en este momento, así mentalmente rápido, de algo que le marcó a usted? Para siempre, hermano. Para siempre, puede ser hasta el nacimiento de un bebé. Y Dios ahí le está hablando. Cuando se da ese momento, entonces usted comienza a recordar, ay, es que es cierto, Dios estaba en este asunto. Cuando nosotros comenzamos a recordar todo eso, hermano, nos damos cuenta que Dios no es Dios solo de la historia mundial. Dios es un Dios de tu propia historia. Hermanos, Él nos va a dar la dirección para que se escriba ya en el cielo esa historia personal y ese currículum vitae vaya lleno de experiencias que honren y glorifiquen al Señor. Usted dirá, pero yo no soy Pablo. Con Pablo tenía unos grandes fines el Señor. Es cierto, con Pablo tenía, hermano, fines excelentes el Señor, que no los va a poder repetir con nadie más de nosotros, pero sí tiene planes con usted. ¿Usted cree que el que esté acá en Estados Unidos es por el azar? ¿O es porque usted fue listo y pasó todos los puestos de migración sin ser detenido? Hay otros que pasan, pero tienen detención y tienen pendientes cuestiones. Hasta eso está permitido por Dios. Dios sabe por qué lo permite. Hay unos que no tienen nada pendiente y hay otros que sí están pendientes. Entonces Dios lo permite. ¿Me está comprendiendo, hermano? Entonces yo no soy Pablo. A Pablo lo usó y lo usó para llevar el evangelio a todos esos grupos étnicos. Pero ¿y yo qué? Hermano,
Es cierto que no todos vamos a estar en un ministerio para grupos étnicos, para ir de misionero a este o a otro lugar. Pero ¿y qué me dice de su vida personal ahí donde usted trabaja? ¿Ah? ¿Acaso Dios no necesita también a gente común y corriente como nosotros para llevar el evangelio al lugar en donde trabajamos? ¿O por qué cree que usted está en Estados Unidos? ¿Ah? No, mire, yo aquí estoy en Estados Unidos porque yo allá no tenía ni qué comer. Cuando la persona pues es honesta puede admitirlo. Ay, entonces aquí Dios me trajo para trabajar, para ganarme los dólares, para tener comodidades, porque mire ahora cómo estoy. Y allá yo creo que no los tuviera. ¿Usted cree que para eso lo trajo Dios? Dios es el Dios de la China, de África, de Asia, de Sudamérica. Dios está en todas partes. Dios no lo trajo para ganar dólares. Allá se pueden ganar dólares también. Dios no lo trajo por dinero a este país. Dios no lo trajo por comodidades a este país. No haga Dios tan pobre de mente. Dios lo trajo con un propósito. Dios tiene un propósito que cumplir en su vida en este lugar. Dios lo tiene. Si Él quería solo darle de comer trayéndolo aquí, entonces sería un Dios impotente. Pero Dios todo lo puede. ¿O no hay en nuestros países gente millonaria? ¿Hay o no hay gente millonaria en nuestros países? ¿Y quién cree que da el poder de la riqueza? Solamente la da Dios. Dios es el que levanta y el que derriba, el que da riqueza y el que empobrece es Dios. En los cielos, en la tierra y en todo lugar Él es. Dios tiene un propósito. Dios quiere mostrarse. Que nosotros realmente se esté escribiendo de nosotros una historia personal que dé gloria y honra al Dios de dioses. En estos tiempos, hermanos, todavía se está viendo la mayor necesidad de que nosotros allá afuera nos mostremos como hijos de Dios. Porque aquí no cuesta ser cristiano. No cuesta nada. No cuesta nada. Estaba leyendo de alguien que decía, bueno, y si te tocara vivir la experiencia que le tocó al rey Ezequías, que le dijo, Señor, mira todo lo que yo he trabajado en tu obra, cómo he estado en tu obra, te he servido. Regrésate, le dijo al profeta, ve y dile 15 años más de vida para Ezequías. Y entonces dice esta persona, ¿y qué tal si le toca a cualquiera de nosotros y le dice, Señor, yo he estado 5, 10, 15 años y me he sentado hasta en la misma banca, Señor? Yo te he servido. Hermano, todos tenemos un propósito para el Señor. Todos lo tenemos. ¿O usted cree que no se necesita? Usted dirá, no, pero vuelvo a decir, yo no soy Pablo, yo no soy Pedro. No somos Pablo, no somos Pedro, pero somos quien somos gracias al Señor. Y Él tiene un propósito para su vida y para mi vida. Imagínese, no, pero ¿qué quiere esta hermana? ¿Qué quiere? Que todos estemos y vamos, nos lancemos todos al ministerio y esto y lo otro. Bueno, si Dios lo llama está bien. Dele con todo. Si Dios llama, capacita, prepara y da el éxito. Usted váyase, seguro. Pero ¿a qué quiero que llegue esto? Hermano, que necesitamos allá, cristianos. ¿A dónde se va a mostrar lo que somos verdaderamente? Allá afuera. Se necesitan gente como carpinteros que sean hijos de Dios. Gracias por esos amenes. ¿Por qué se necesitan carpinteros que sean hijos de Dios? Que no vayan a decirle al dueño del trabajo que necesitan, hermano, un quintal de clavos cuando lo que necesitan son 2 libras. ¿Se da cuenta la necesidad que hay de gente? De que marquemos la diferencia y que escribamos una buena historia nosotros. Se necesitan plomeros
hijos, plomeros que sean hijos de Dios y cumplan con el trabajo allá afuera, conforme a qué, conforme la palabra de Dios, y puedan los demás ver que Él es hijo de Dios. Ese es el trabajo nuestro, ese es el trabajo del pueblo de Dios. Ah, no, pero es que mire, yo tengo mi empresa, con mucha mayor razón. Dios lo necesita también allá afuera. ¿Qué necesita? Que usted sea honesto con los trabajadores, que no le robe a los trabajadores, que sea honesto, que sea decente en los tratos con ellos y en los contratos que hace también, que no vayan ahí citas de doble ánimo. ¿No se necesita entonces que usted allá afuera? ¿Ah? ¿Amén? ¿Se necesita? Si es alguien, ¿ah? ¿Se necesitan o no se necesitan cristianos? ¿Ah? Se necesitan doctores. ¿O acaso no se necesitan doctores cristianos? Que sepan darle lugar a Dios y sepan decirle al paciente, hasta aquí podemos hacer, pero más de esto está en las manos de ese Dios invisible que todo lo dirige. ¿Se da cuenta? Cómo Dios puede escribir tu propia historia y la puede escribir bien. Algunas veces nosotros, hermanos, quejándonos, murmurando que de esto, que de lo otro, que hasta de donde nacimos. Eso ya, usted nació ahí y gracias a Dios que nació ahí. Si hubiera nacido en buena cuna, saber. Es que hay gente que no puede manejar el éxito, hermano. No lo puede manejar. Y por eso algunas veces Dios así lo tiene. Ahí estás quietecito, mi hermano. Ahí estás quietecito, hijo. No pida más. No pida más. Andaríamos allá en yates y a saber qué cosa, ¿verdad? Cosas extravagantes. Tanto, ahora sí me doy la grande, ahora sí no. La grande la damos en el Señor Jesucristo, porque Él es el que nos llena de toda clase de bienes y misericordias. Se necesita gente así. Que sepa que Dios está escribiendo una historia suya, que usted es importante en donde esté, con los demás empleados, que los demás roben, pero usted no roba. Y entonces, y se va a quedar aquí, ¿entiende? Que algunas veces, no, es que mira, como aquellos lo hacen, y si yo no lo hago, me van a poner con el jefe y voy a perder el trabajo. Dios le tiene otro mejor. Y ya viene el cristiano, ¿verdad? Y entonces hacer, no. A usted le va a ir mal. Por decir que es cristiano y lo hace, peor le va a ir. Y entonces ahí va a entender, te haré entender hasta que ya estamos con los problemas encima. ¿Estamos, hermanos? ¿Se da cuenta cómo Dios puede usar a cada uno de nosotros en el lugar en donde estemos? En el lugar en donde estemos. Las hermanas que trabajan en casas, ¿acaso no hay gente necesitada ahí de salvación? Hay gente necesitada de salvación, necesitada de sanidades. Nosotros hemos tenido ahí, hermano, en las peticiones de oración, muchas hermanas que ponen a sus patrones ahí. Ella está haciendo la diferencia ahí en ese lugar. Ella está orando. No vaya a andar murmurando contra la jefa. Ande orando, intercediendo. Cuando ande limpiando la casa, cuando le esté sirviendo, Señor, que esta gente un día pueda entender la salvación en Cristo Jesús. ¿O no se acuerda de aquella muchacha que trabajaba para la esposa de Naamán el sirio? Una muchacha de trabajo fue la que le dijo, mire, ¿le puedo hablar? Le dijo, veo que mi patrón Naamán está teniendo muchos problemas, pero hay un profeta que sí puede ayudarle en Israel. ¿Quién fue la portadora de eso? Fue la que trabajaba con la señora de Naamán. Entonces, hermano, es dignificante cuando nosotros sabemos que podemos hacer la obra de Dios. Y cuando sabemos eso, nuestra vida cobra sentido luego. Porque de otra manera estamos ahí, que quién sabe, y cuando se mira al espejo, ¿y quién soy? Pues, ¿y yo qué soy? Pues, usted es un hijo de Dios, hecho a la imagen y semejanza de Dios, y Dios está escribiendo una historia personal con usted.
Las madres de familia que no tienen trabajo afuera, solo trabajan con su esposo y con sus hijos. ¿Cree usted que ella no está escribiendo una historia? Ah, y tiene que escribir una buena historia, no de las novelas que se ven en la televisión, sino una buena historia con sus hijos. Están bajo el cuidado de ella. Tiene que hacer la diferencia. No sé, hermano, si esto está haciéndole ver a usted cuán importante es que entendamos que hay una historia personal escribiéndose para cada uno de nosotros. Y de nosotros, hermano, nosotros somos los portadores de esas buenas nuevas del Evangelio allá afuera. ¿Verdad que podemos? ¿Entendemos eso, hermano? Mire, ¿se acuerda del apóstol Pedro? ¿Se acuerda? Mire, hay gente, hermano, que está esperando y esperando. No, yo voy a venir, yo me voy a hacer cristiano hasta que yo sienta, hasta que Dios me haga esto. No, ya no más señales. Cristo vino y esa es la señal más grande y más perfecta, y Cristo ya habló. En el apóstol Pedro, hermano, ¿qué fue lo que hizo la diferencia? Era un hombre pescador, era un hombre que estaba ahí con las redes. ¿Y qué hizo Jesús? Simón, ven, ya no vas a estar pescando estos pececitos que algunas veces ni te cae nada. Hoy vas a ser pescador de hombres. ¿Pero qué hizo el apóstol Pedro? Inmediatamente dejó las redes y le siguió. Hay gente, hermano, que cuando le ofrecen a Cristo, si esa es la mejor marca que puede dejar Dios en nuestra vida, el que aceptemos a Cristo como Señor y Salvador nuestro. Ay, no, si Dios me hace esto, si Dios me hace aquello. No, 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 Dios llama de una manera sencilla. En esta mañana Dios te está llamando. Dios lo está llamando a cada uno a obrar conforme su palabra, y aquel que no lo tiene, a recibirlo. ¿Qué otro momento marcó la vida de Pedro? Fue cuando Jesucristo los tenía reunidos a todos y les dijo: ¿quién dice la gente que yo soy? Un profeta, que eres Elías, que eres aquí, que eres allá. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que yo soy? ¿Y quién habló? Fue Pedro. Y le dijo: tú eres el Hijo de Dios. Ah, le dijo Pedro: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el reino de los cielos. Mire, eso marcó la vida de Pedro. Pero ¿qué otra cosa? La triple negación, hermano. Aparentemente un fracaso, pero a Pedro le sirvió. Mira, Pedro, prepárate, le dijo, porque Satanás les ha pedido para zarandearlos, pero yo he pedido, yo he rogado que no te falte la fe en ese momento. Y mire, Pedro, hey, este es uno de ellos, de los cristianos. Ni lo conozco. Pero sale otro por allá. Sí, este es seguidor de Jesús. Sale por allá. Pero hasta que se encontró con una señorita por ahí, dijo: este hasta habla como ellos, este es de ellos. Mujer, estás equivocada. Pero lo marcó, porque dice que después de esa tercera vez salió a llorar. Salió a llorar y lloró amargamente. Pero Dios es bueno, hermano. Dios no lo desechó. Dios no, hermano, no lo dejó abandonado. Dios lo confirmó. Otro hecho que marcó la vida de Pedro. ¿Y qué pasó ahí? Estaba Pedro un poquito más asentadito, ¿verdad? Pedro, ¿me amas?, le dijo. Sí, Señor, yo te amo. Pedro, ¿me amas más que esto? Sí, Señor. Ya la tercera vez, hermano, ya no soportó Pedro. Y dijo: no, mejor, ¿verdad? Dejo que sea él el que juzgue si yo lo amo o no lo amo. Acuérdese que ya le había dicho: no, nadie te puede tocar, yo voy a poner mi vida por ti, Señor. No, Pedro, le dijo, no hables alocadamente, me vas a negar, porque Dios conoce todo, hermano. Y entonces dijo ya la tercera vez: Señor, le dijo, ¿y para qué te voy a contestar si tú lo sabes todo?
Él lo sabía. Ahora sí, Pedro le dijo, ya estás entendiendo. Ve y apacienta mis ovejas. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Hermano, Dios también permitió la negación. Dios lo permitió con el propósito de confirmarlo luego como apóstol para Israel. ¿Se da cuenta cuán importante es entender cómo Dios va obrando en cada vida? ¿Qué hechos te han marcado? ¿Qué experiencias has tenido? Que, hermano, algunas veces, le vuelvo a repetir, murmura, enojo, sentimientos de culpa por lo que pasó, pero ya pasó. Y si nos arrepentimos, Dios perdona, hermano, todo pecado. Y todo error Dios lo perdona. Mire lo que le dice Dios a Jeremías para el pueblo de Israel. Jeremías capítulo 21, versículo 8. Hermano, ¿estamos aprendiendo algo en esta mañana? Jeremías 21, 8 nos dice de la manera siguiente. Y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Dos direcciones nada más. ¿Tomamos la dirección del camino de vida o tomamos la dirección del camino de la muerte? Pero ¿quién es el que hace su soberana voluntad? Es Dios. De ahí nadie más. No, usted dirá, no, alguien aquí que no tiene a Cristo, que yo hago lo que quiero, lo que me da la gana, lo que a mí me gusta. Hágalo, hágalo. En esta mañana Dios trata de marcarle su historia para siempre. Pero si se empecina, hágalo, dele con todo. Pero al final, la voluntad de Dios se va a hacer. El que lo recibió, a vida eterna. Y el que no lo recibió, a la condenación. ¿Quién es el que hace su voluntad siempre? Es Dios. Démosle un fuerte aplauso a ese que hace su voluntad, no importa qué, Él la hará, Él la hará. Bendito sea su nombre. Usted conoce a Moisés, ¿verdad? El de la Biblia. Hermano, Moisés fue el hombre más humilde, manso, sobre la tierra, dice. Y fíjese que este hombre fue puesto a dirigir un pueblo de dura cerviz. Ni habían terminado de llegar a la tierra prometida y ellos ya habían murmurado, lo habían querido apedrear, lo habían querido matar. Un pueblo difícil, realmente muy difícil el pueblo para gobernarlo. Pero, hermano, en un momento Moisés dijo, Señor, yo necesito que me muestres, necesito que me digas. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 33. Es que no es fácil, hermano. Ese hombre en la voluntad de Dios, ese hombre en la comunión con Dios. El capítulo 33 de Éxodo, y le dice el versículo 13. Ahora pues, le dice Moisés a Dios, pues si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira, que esta gente le dijo, no es mía, es tuya. Necesito que me dirijas. Hermano, el pueblo había sufrido severas consecuencias y no aprendía. Moisés necesitaba saber hacia dónde ir. Moisés ya había conocido lo que era una señal de Dios. ¿Se acuerda la zarza ardiente? ¿Se acuerda la columna de humo, de fuego? De fuego por las noches, la columna de nube por el día. ¿Se recuerda cómo Dios había mostrado a Moisés muchas cosas por señales? Entonces creo que Moisés lo mismo estaba esperando. Dios me va a dar una señal, me va a hacer esto o lo que sea. Pero
Mire, Dios nos sorprende a nosotros, hermano. Porque algunas veces usted ni se espera la respuesta que Dios le da, pero usted sabe que le está respondiendo. Y eso me recordaba a mí, a Elías, el profeta Elías, cuando se fue a la cueva y fue a buscar a la presencia de Dios. Y dice que, hermano, ahí lo lee en la casa, está en el primer libro de Reyes 19. Dice que vino un poderoso viento que rugía y él creyó que Dios estaba en el viento y no estaba ahí. Luego vino un fuerte terremoto, dice, y tampoco estaba en el terremoto. Jehová no estaba ahí. Luego vino fuego y tampoco estaba en el fuego. Pero luego se oyó un silbo apacible y suave. Ahí estaba la presencia del Señor. No esperemos portentos y maravillas, no, hermano, Dios puede hablarte de la manera más suave. Hermano, dice el versículo 14, volviendo a Moisés, y él dijo, mire lo que le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ahí está. Vete en paz. Yo estoy contigo. ¿Qué señales ni qué otra cosa que la presencia de Dios con nosotros? No hay nada mejor que sentir la presencia de Dios, o creer más bien en la presencia de Dios con nosotros. Estemos pasando la más fuerte de las tempestades, Dios está ahí. Estamos en la mayor de la bonanza, Dios está ahí. Dios no se mueve, Él está ahí con nosotros. Y hermano, tampoco vayamos a creer, porque ahí dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. O sea, va a tener paz, porque Dios va con él y va en la dirección correcta. No vayamos a creer que vamos en la dirección correcta si todo nos va bien o todo nos gusta, porque no siempre la voluntad de Dios gusta, no siempre es que todas las cosas van bien, podrían ir mal, pero Dios siempre está con nosotros. Entonces no lo tomemos como medidor, porque muchas veces medimos el que estamos en la voluntad de Dios porque tenemos todo, y entonces sí estamos bendecidos. No, y si no tenemos salud, también podemos estar bendecidos. Y si no tenemos dinero, también podemos estar bendecidos. O sea, con todo o sin nada, podemos estar bendecidos. Entonces no lo tomemos como indicativo. Lo que sí sabemos, hermano, es que debemos de ir con los propósitos de Dios. Tu vida honra a Dios, le da gloria a Dios tu vida, allá afuera, en tu familia, honra a Dios la vida que llevamos, lo que hacemos, lo que hablamos, lo que vivimos. Eso marca si vas en la dirección correcta o no vas en la dirección correcta. Ten cuidado de la historia personal, porque Cristo en este momento la sigue escribiendo. Pongámonos de pie. Señor, hemos tratado de hacerte ver, Señor, en el desarrollo de nuestra vida, cada uno de los eventos, cada una de las experiencias, Señor, por las cuales hemos pasado. Dígale al Señor, todos esos eventos que usted cree no hubieran ocurrido, todos esos que al parecer no le trajeron buenos resultados, el Señor le dice: te haré entender. Yo te quiero decir la dirección correcta en la cual tú vayas. Si eso da gloria a Dios, vas en la dirección correcta. Si no glorifica a Dios, cambia el rumbo antes que el Señor te haga entender. El Señor está aquí. Examine su vida hoy. Démosle gracias por todos los eventos, sean desagradables o sean agradables, porque Dios los ha permitido o los ha ordenado de
manera de sacar el mejor producto de ti que se pueda, hasta donde nosotros se lo permitamos. Él quiere obrar en nuestra vida. Él quiere hacerlo bien. Dale lugar ahora. Dale lugar. No tomes tú el timón. No te creas el piloto de la nave. Cambia de asiento. Muévete. Pásate. Y dale lugar al capitán de capitanes que dirija la nave de tu vida. En esta mañana Dios está aquí. Y Dios quiere obrar en nosotros. Él quiere dirigirte para bien. Quiere dirigirte para que tengas éxito y tu vida, tu historia personal pueda cambiar desde